Buen día a todos, otra vez juntos, rezando, en un domingo tan lindo, con lecturas tan bellas, tan profundas. Vamos, como siempre, a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Las lecturas de este domingo son muy lindas, muy bellas, profundas. El profeta Sofonías, la segunda lectura de Pablo a los cristianos de Corinto y por último el Evangelio de Mateo con las bienaventuranzas. Así que tenemos un montón de pistas lindas para rezar. Yo hoy quería poner el centro en este pedacito del texto de Pablo, que no siempre lo leemos, a diferencia de las bienaventuranzas, que quizá muchas veces ya las hemos rezado. Y fíjense lo que dice: hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindas palabras estas de Pablo, ¿no? Cuánta sabiduría humana y divina. Pensemos que están escritas hace casi 2000 años y, como uno podría decir, tiene vigencia. Vigencia en el plano humano, vigencia en el plano de lo de Dios también. Vigencia en la iglesia, vigencia en el mundo. ¿Qué dice? Lo primero, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. Parte de una realidad profunda y linda, nuestro llamado. Llamado a estar con el Señor, llamado a ser su discípulo, llamados a ser hijos e hijas amadas del Padre por el bautismo, llamados a ser familia. Y en esa familia, en ese llamado, estamos todos incluidos. Pero fíjense que lo que habla no es el llamado hecho objetivamente desde la experiencia del bautismo o el ser iglesia, sino que habla un llamado mucho más profundo. Es de entre quién eligió a quienes están más cerca de él, o cuáles son los criterios de ese llamado frente a un mundo y a muchos hombres y mujeres que ellos ya se creen llamados. Y empieza a contraponer. Fíjense, no hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, sino ni muchos poderosos ni nobles. Y cuando uno empieza a ver, ¿por qué Pablo pone el acento en esto? Y yo me quedaba pensando, claro, hay algunos que creen que con el saber, con el poder, con su nobleza, ya están salvados.
ya son, ya saben, ya tienen. Y en el fondo empieza a haber o hay de trasfondo un pecado, el pecado de la soberbia, o podríamos decir de la autosuficiencia, decir yo no necesito a nadie, como sé, como tengo poder, como soy de una casta superior, no necesito. Y por eso Pablo, para contraponer, pero para afirmar algo poderoso, profundo, empieza a hacer esta oposición. ¿Qué dice? Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios. Aquello que a veces es despreciado. No, este es de inferior, este no tiene conocimientos, este tal o cual cosa. Dios lo eligió, ¿pero para qué? Para confundir a los que se la saben, a los que se la saben. Después dice, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes. Claro, una cultura que exacerba a veces lo físico, la fortaleza, hasta la pose. Dios elige lo débil, lo simple, para confundir. Lo que es vil y despreciable, lo que no vale nada, para aniquilar lo que vale. Y esto es muy interesante también porque lo vivimos en esta cultura, ¿no? Hay una cultura del descarte. Vos no servís, vos no valés, vos sos un inútil, vos tenés un tiempo de caducidad, podríamos decir, a determinada edad o determinada forma de ser o de vivir, vos no servís. Bueno, a eso es lo que Dios elige. Y en el fondo es esto, ¿no? Como que Dios quiere en nosotros, de nuestra realidad, de nuestros límites, de nuestras equivocaciones e incluso de nuestros pecados, que todos los tenemos, manifestar su poder, su presencia, que es Él. Y termina diciendo algo muy lindo, para que nadie se gloríe, sino que todos nos gloriemos en el Señor. Es decir, buscar la gloria de Dios, buscar agradarlo a Él, buscar vivir su proyecto. Y esa es una gran invitación. Y me resonaba esto último, ¿no? Una frase de Juan Bautista que está en Juan 3:30, ¿no? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Dios, el Señor, va a poder hacer su obra en nosotros, incluso habitar con mayor comodidad en nosotros, tanto y cuanto nosotros tengamos esta capacidad también de disminuir. Porque si mi yo es más grande que Jesús, es muy difícil que entre, ¿no? Tener una sana o un sano amor propio está bueno. El egoísmo, el egocentrismo, el yoísmo hace muy difícil que el Señor entre. Pidamos entonces en este día tener esta capacidad de renovar el llamado, y el llamado con lo que tenemos y somos, no con los criterios del mundo. Como bien Dios le decía a Samuel cuando tenía que elegir a David, ¿no? Que empezaban a pasar los hermanos, que le dice, no te quedes con la apariencia, porque lo que Dios ve es el corazón. Que tengamos una bendecida jornada y un feliz domingo todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A disfrutar nuestra jornada.